Vamos dar continuidade. Vai ser chamado Mireille, por favor. A Mireille vem da Universidade Nacional Autônoma do México e vai apresentar um trabalho chamado Caracterización del Riesgo del Campo y Isla del Caribe, en la costa mexicana. Perdón por favor. Buenas tardes. Pues como ha dicho Pedro, vengo de México, pero soy española, aunque mi acento dice lo contrario. En primer lugar, quería agradecer la invitación, en especial a Pedro. Para mí es un placer estar aquí y encontrar a gente tan amable, el recibimiento que he tenido. He intentado hacer mi presentación en portugués. No sé qué tan acertado haya estado el riesgo de inundación por marea de tormenta, o storm surge, en Ciudad del Carmen, que es uno de los sitios particulares de estudio de mi doctorado. Y por último, las conclusiones de esta presentación. Bueno, el concepto de riesgo. El concepto de riesgo ha ido adaptándose a las necesidades particulares que ha habido en cada toma de decisiones, y como resultado se tienen distintas definiciones de riesgo que atienden a distintos aspectos, tanto de seguridad, económicos, sociales y medioambientales. Algunos de estos son las pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un peligro concreto, una combinación de magnitud y probabilidad de ocurrencia de un efecto adverso, el producto de impacto de un peligro, elementos en riesgo y vulnerabilidad de los elementos en riesgo, o el producto de peligro, vulnerabilidad, valor del área amenazada. También la combinación de probabilidad y pérdida asociada, o peligro, vulnerabilidad y exposición, o el producto entre la probabilidad y consecuencia. Bueno, en resumen, se puede decir que el riesgo puede expresarse como el producto de la amenaza y las consecuencias, donde amenaza viene dada por la probabilidad de ocurrencia de un peligro y las consecuencias son los daños o pérdidas que puede ocasionar la ocurrencia de este peligro. En cuanto a las metodologías de evaluación de riesgo, he encontrado como de las más antiguas la que se conoce como análisis de preferencias reveladas, que asume que la sociedad alcanza un equilibrio ideal entre los beneficios y riesgos asociados a una actividad específica. Según este equilibrio, las autoridades establecen los niveles de riesgo aceptables de acuerdo a la importancia económica y social que han tenido para la sociedad. Sin embargo, no considera el contexto o las relaciones de peso que definen estas decisiones, y además supone que la aceptación del riesgo es semejante para todos los tipos de peligro y riesgo, lo que no es cierto. Una mejora de esta metodología es análisis de preferencias expresadas, que tras un proceso de consulta pública, la sociedad expresa sus niveles de seguridad preferidos o sus niveles aceptables en cada situación de riesgo. Mediante esta metodología se puede disminuir un poco la incertidumbre que supone las decisiones que toma la sociedad si se hace una consulta suficientemente detallada. Sin embargo, la complejidad del modelo está condicionada por el tipo de sociedad que es cuestionada. El famoso análisis costo-beneficio, que ha sido utilizado durante más de 50 años, que permite cuantificar en términos monetarios los costos y beneficios asociados a la implementación de un proyecto, incluyendo tanto los factores que se pueden cuantificar económicamente como los ha sido adaptada para considerar los aspectos sociales y ambientales. Sin embargo, no considera los factores que no son fácilmente expresables en términos monetarios, ni la distribución espacial del riesgo. El análisis multicriterio, que mediante criterios económicos, sociales y ambientales se define una única estimación del riesgo mediante su agrupación de estos criterios,
y la importancia de cada criterio es determinada mediante pesos para definir qué tan importante es cada tipo de riesgo en la definición total del mismo. Y permite la posibilidad de incluir tanto términos monetarios como no monetarios y la distribución espacial del riesgo. La metodología de riesgo de peligros costeros múltiples, que permite la evaluación cualitativa o cuantitativa del riesgo en base a determinados factores costeros. Los índices de vulnerabilidad costera, que ya habéis hablado de ellos, también mediante el agrupamiento de un conjunto de variables, permite identificar el riesgo asociado con un peligro costero en particular o a varios peligros si se integran varios índices de vulnerabilidad costera. El famoso riesgo de triángulo de inundación, en el que la definición de riesgo como combinación de peligro, vulnerabilidad y exposición es formalizada en un triángulo. Y por último, he encontrado esta metodología más reciente, en el que trata de representar los sistemas y procesos involucrados en la ocurrencia del riesgo de forma simple mediante un esquema que se divide en los elementos fuente, trayectoria y receptor. Fuente hace referencia a los peligros origen que en su propagación suponen una amenaza en el receptor. Trayectoria son los procesos y variables involucrados en el camino que recorre el peligro desde la fuente iniciadora del mismo hasta alcanzar el receptor. El receptor son las entidades físicas expuestas a la amenaza y se evalúan las consecuencias producidas por la ocurrencia de un peligro sobre el mismo. Esta metodología define el riesgo como la combinación de probabilidad y consecuencias, donde consecuencia es una función de los daños ocasionados por la ocurrencia del peligro sobre el receptor. Esta última metodología es la que estoy aplicando para el análisis de riesgo de inundación en Ciudad del Carmen. Bueno, Ciudad del Carmen se localiza en el Golfo de México, en uno de los sistemas estuarinos y lagunares más importantes del país, que es Laguna de Términos, y es la ciudad principal de la Isla del Carmen. Destaca como importante sede de empresas de petróleos mexicanos que se extraen aquí en la zona de Campeche frente a las costas de la ciudad. Tiene elevaciones topográficas en gran parte de la ciudad a nivel medio del mar y una población en torno a 150.000 habitantes, lo que tiene pues, una población considerable. Este área sufre anualmente problemas por fenómenos naturales conocidos como nortes, que son vientos de origen polar, y la presencia de huracanes, sobre todo en verano y en otoño. Además, estos efectos están influenciados por la intervención antropogénica, ya que la ciudad se ha ido expandiendo con el paso de los años hacia el mar y ha ocupado todo el área que en un principio estaba ocupada por una duna, o sea, está ocupando el terreno dunar. Entonces hay problemas de erosión, hay problemas de inundación, porque no hay espacio para respuesta de la playa a estas tormentas, unido a las cotas topográficas inferiores a 3 metros y a nivel del medio del mar en muchas zonas. En cuanto a la aplicación de la metodología, se han considerado como fuentes el viento, el oleaje y la marea de tormenta, pues la marea astronómica es prácticamente despreciable frente a los valores de marea de tormenta, es en torno a 40 centímetros, frente a algunos valores extremos de marea de tormenta de 4 a 10 metros. Se tienen datos de reanálisis en todo el Golfo de México. Se ha elegido uno de los puntos
más próximos, a 20 metros de profundidad, y se han definido condiciones de oleaje monocromático, marea de tormenta uniforme en función del periodo de retorno, para incluir ahí el término de probabilidad. Estas condiciones, definidas a 20 metros de profundidad, han sido propagadas hasta el receptor, y para ello se han utilizado dos modelos. El primero, conocido como RedCIF, ha sido implementado en la UNAM y permite propagar el oleaje considerando procesos de asomeramiento y refracción hasta una profundidad de 6 metros, que ha sido escogida por ser aproximadamente la profundidad de cierre, a partir de donde se ha utilizado el modelo EPSBIT para hacer un análisis más detallado de los procesos y pues permite inundar la playa, cosa que el otro modelo no lo hace. Y también se ha utilizado una mayor resolución desde la profundidad de cierre hasta la playa para poder representar mejor los procesos que ahí tienen lugar. Por último, se ha tomado la altura de inundación en el extremo exterior de la playa para inundar la ciudad para cada escenario definido por su periodo de retorno. Como receptor tenemos la ciudad del Carmen, su población, infraestructura, edificios, y todos los elementos que va a incluir la metodología, y se van a evaluar las consecuencias económicas, sociales y culturales. Aquí se presentan algunos de los parámetros analizados para definir los casos de oleaje a propagar, sus regímenes normales, las cosas de viento y oleaje. Es el análisis del banco de los datos de reanálisis. Se tiene estados de mar horarios desde el año 1948 al 2010, lo que permite realizar unos ajustes de probabilidad más o menos claros. ¿Cómo se ha obtenido la marea de tormenta? También se ha aplicado un modelo numérico conocido como MATO, también implementado en la Universidad Nacional, y se ha forzado el modelo con intensidades de viento y dirección de viento uniforme, obteniendo en una de las celdas de la malla, situada a 8 kilómetros de la línea de costa, se ha obtenido la sobrelevación del nivel medio del mar en función del tiempo de simulación para cada velocidad uniforme y para cada una de las direcciones posibles de procedencia del viento. Se ha tomado como valor de sobrelevación para cada velocidad cuando alcanza el valor estable, y tomando ese valor para cada una de las velocidades se ha podido ajustar una curva parabólica que permite relacionar la sobrelevación del nivel del mar por marea de tormenta en función de la velocidad del viento. Haciendo esto para todas las direcciones de viento posibles, se han construido otras curvas por regresión parabólica, regresión lineal de segundo orden, que permiten relacionar la sobrelevación por marea de tormenta en función de la velocidad del viento y la dirección. También se han analizado las tormentas según las condiciones de la altura de ola media cuadrática en la zona. Una tormenta viene definida por un umbral de 1 metro y una duración mínima de 2 horas. Se tiene duración media, duración máxima, que luego son utilizadas para seleccionar el tiempo de simulación. En este caso se ha probado con la duración media, pero se podría probar cualquier otra. Entonces, como resultado del primer elemento, tenemos la definición de los escenarios para cada periodo de retorno de interés
la altura de ola, la velocidad del viento, el periodo de las direcciones predominantes y la marea de tormenta asociada a estos periodos de retorno. Para estudiar el pathway, pues no se disponía de nada, no había topografía, entonces fuimos a hacer topografía con GPS y las en 3D en la playa. Esta topografía se complementó con datos SRTM y al final pues se dispone de toda la topografía. Estos son los resultados para un periodo de retorno de 100 años, una altura de... Estos son solo los resultados de Earthfeet, desde una profundidad de 6 metros. Para abarcar la costa de Ciudad del Carmen se construyen 2 mallas que tienen que ser solapadas los resultados cuidadosamente, debido al funcionamiento del modelo y los tiempos de simulación. Estos son los resultados de altura de inundación para un periodo de retorno de 50 años y de 100. En el primer caso se alcanzan alturas de en torno a 3 metros, en el segundo de hasta 5 metros. Para la evaluación de las consecuencias en el receptor se ha elegido la metodología propuesta en el proyecto Extreme Breeze, que es una de las metodologías más recientes y pues que he visto más completas, que permite integrar la distribución espacial en una plataforma GIS de forma más sencilla. Esta define pérdidas tangibles e intangibles, y directas e indirectas. Dentro de las directas son evaluadas mediante funciones de, bueno, se evalúan los daños físicos, las tipologías de viviendas, infraestructura, bienes. En indirecto, la interrupción de las actividades fuera del área inundada, daños a la industria, viviendas temporales para desalojados. Y dentro de las pérdidas intangibles, o difícilmente de cuantificar, las directas, que son las pérdidas de vidas humanas y daños físicos. También tiene una metodología para pérdidas culturales, pérdidas ambientales, y en cuanto a las indirectas, pérdidas sociales, como es la dificultad de recuperación después de la inundación. Es una metodología basada en la división de celdas. El área de estudio es dividida en celdas uniformes y el tamaño de celda es escogida de acuerdo a la escala del análisis, los datos disponibles y el tiempo y recursos. Los datos de entrada son convertidos en formato celda, cada atributo es transferido a la celda y permite el sobrelapamiento de las distintas capas. En nuestro caso se tiene información a nivel de manzana, lo que se considera que con un tamaño de en torno a 50 metros se considera aceptable. Para evaluar las pérdidas tangibles utilizan funciones de daño. Se está en proceso de obtención de esta información. En México también tenemos el problema de la obtención de datos, los pocos que hay tampoco lo dan fácilmente. Y pues no hay muchos, pero sí se pueden encontrar algunos en el CENAPRES, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y se va a intentar construir las funciones de daño, si no son todas, para cada tipología de edificio, infraestructura, pues se hará lo posible para construir lo máximas. En cuanto a las pérdidas intangibles, esta metodología define un modelo para estimar las pérdidas de vidas humanas. Los parámetros de entrada son la profundidad de inundación, la velocidad, la población total, el número de plantas de los edificios y las medidas de evacuación. Cada uno de estos módulos es definido mediante una estructura modular que permite su fácil integración en ArcGIS. Estos submódulos son implementados con la herramienta de Model Vector en ArcGIS y con las herramientas de Geoprocessing. Y se puede dividir en 7 módulos principales, en uno que evalúa la vulnerabilidad de la gente, la vulnerabilidad del área, en las categorías de peligro, gente en riesgo y pues los resultados del modelo, que es la pérdida de vidas humanas. Aquí
Aquí se tienen algunas de las variables incluidas en cada módulo, como son la presencia de gente anciana con edad superior a 70 años, la presencia de discapacitados, el número de plantas de los edificios, las medidas de avisos frente a inundaciones o parámetros de la inundación como es el nivel de agua, la altura de inundación, la velocidad, la población o la gente herida. Estos son algunos de los parámetros que ya se tienen: la distribución de población por manzanas, la distribución de población con edad superior a 70 años, personas con discapacidad. Falta montar en estructura celda y empezar a integrar todos los atributos, aparte seguir añadiendo el resto de variables. Al final, la integración de las pérdidas tangibles e intangibles se hace mediante un método de integración. Hay varios. Esta metodología propone la ponderación aditiva simple y para determinar la importancia de cada uno de las pérdidas se utilizan análisis multicriterios con la definición de pesos. Las conclusiones de esta presentación son que las metodologías de evaluación de riesgos se han adaptado a las necesidades de un amplio rango de tomadores de decisiones y el concepto ha evolucionado para ser definido de forma más precisa. A pesar de estos avances, todavía no se tiene una metodología común con criterios unificados, pertinentes y parámetros que permitan la integración efectiva del análisis de riesgos en todos los niveles. Se están integrando todos los elementos que definen una de las metodologías más recientes, a pesar de la limitación y dificultad que supone la falta de datos en México. Es necesario evaluar la incertidumbre en el proceso y la actualización con nuevos datos. Conforme se vayan obteniendo nuevos datos, pues intentar actualizar y reducir esas incertidumbres. Y pues uno de los objetivos de mi doctorado es tener como base estos avances en evaluación de riesgo y plantear nuevas mejoras metodológicas para la evaluación de riesgo. Obrigado, obrigada.